¿Cómo están, jóvenes del octavo grado? Hoy es el 11 de agosto. Aquí donde en la página 95, estamos en la página 95 hasta la página 100. Bien. ¿Qué tenemos? Vamos a dar ahora el concepto de personificación. ¿Cómo nosotros reconocemos la personificación? Cuando le damos características de vida humana a las cosas y a los animales. Ejemplo, Uirá oñe. ¿Quién habla? Nosotros hablamos. Quiere decir que le estamos dando características de vida humana. Hiperbatón. Agarramos una oración. Cambiamos de lugar las palabras, pero no cambia el sentido. Ejemplo, si decimos cuñataí poná, o también podemos decir iponá cuñataí. Esa es una hiperbatón. Repetición, repetir la palabra. Luego tenemos comparación. Comparación es comparar una cosa con otra. ¿Con cuál nosotros identificamos cuando dice isha, jaete, yowaha? Ejemplo, nepona de seisha. Luego tenemos la metáfora. La metáfora es también una comparación. Es una comparación en la que no lleva cómo. Ejemplo de metáfora. Cuñataí pire cambe. Que yo dije que la chica es blanca, pero yo no usé la palabra, la partícula isha. Yo comparé la piel de la chica con lo que es blanca. Otro ejemplo de metáfora. Mitacuña acarahue cuarajú. Que yo dije que esa chica tiene el cabello rubio, amarillo. ¿De qué color es el sol? Amarillo. Yo comparé el cabello de esa chica con el amarillo. También otro detalle muy importante que es comparación de dos elementos de la misma especie. No es la mezcla de sustantivo y adjetivo. Son sustantivo y sustantivo. Cuarajú es sustantivo, acarahue es sustantivo. Luego está onomatopeya. Jae oja maeriapu. Imita el sonido. Ejemplo, el sonido del agua. El agua tiene un sonido particular. El viento, ¿verdad? Él compara con los sonidos de la naturaleza. Tenemos el concepto de la fábula, morangú. Morangú es un cuento en el que actúan los animales y ahí hablan. Estamos en la página 97 con el tema oque oquete. Oñupa invoca ropitape y suba butepe. Le pegó con el boca es fusil, ¿verdad? Le pegó por la frente con el fusil. Ropitape con el mango del fusil. Itauraío pitabo jaupeba ombojuapu. Quedó muy mal. Oñemuendo y parei chupe jajende ojo. Araitepe oiko mamá varesar en ondepe. Pujarebe acupona opero. Mitarusu marangatuete jugu. Camambope oñeno. Gensatumba roguaisha ababendo eshai oikobaekue. Como si nada, nadie vio lo que ocurrió. Ipiaje hambewe catuete iputujo. Ipiaje comenzó a suspirar y luego se fue acabando. Ababendo eshai nos endui hubu tonono. Ipiaje asu oipusuno riapu. Omano mitarusu managarusu. Murió el joven. Nadie vio quién le golpeó, quién le pasó, lo que sí que murió. Ari osurere yimbiasu. Tase oatataroa tabare pupe. Rireminte ari omopuntu uroga. Okupia amame omoinu sheresaru. Ambiasu teta pichao mano. Siento mucho lo que el muchacho ha muerto. Cuarajuja ete omimiseba. Tatatina ari huive. Oyopese
caria iretecue, cuimbae, tapequepe, o qué. El muchacho murió, ahí nomás se quedó al costado en el camino. Y catún tejendahuepe o capú tesaray, aniangaque. Puede quedar en el olvido como muchas veces ocurre. Bien, esto es lo que ocurrió, una muerte sin nadie ver, nadie dar las explicaciones, tuvo un golpe en la frente y de ahí ya nomás murió. ¿Qué hacemos en la página 98 en el ejercitario 3? Unimos con flecha. Luego realizamos una estrofa utilizando estas palabras aclaradas. Tenemos una oración en la que dice una de estas tres son las respuestas. Moababa, boyowaba o moyoyaba. Es personificación, es comparación o es metáfora. Oñupashupe invoca ropitame y subambutepejae. Si es comparación, si es personificación o es temianducoin. ¿Qué es el temianducoin? Cuando tiene más de 2 imágenes sensoriales. Ambuacete, tapichao mano. ¿A qué corresponde? Ñe boyowaba o ñe emboabareco. Esta oración, itauraí o putabo jaupepe, ombocapu. Jae. Si es, subrayamos la respuesta correcta. Si es moyowaba, teapu raaba o moabareco. Rireminte ari o ñepunu urobaja e. Si es comparación, si es metáfora o si es personificación. Contestamos a las preguntas. Completo las siguientes palabras. Completo estas palabras. ¿Quién es personaje principal? Me oyes ahí en qué clase de palabras se escribe, si se escribe en primera persona, en segunda o en tercera persona. ¿En qué clase de texto es? Valores y antivalores. Es antivalores. Luego escribimos la biografía de Feliciano Acosta. Bien, una vez que completamos, alzamos en plataforma hasta las 23 horas. Sabemos que en la plataforma ya tenemos nuestro puntaje, nuestra calificación. No dejen de enviar, no dejen de alzar sus tareas en plataforma. Buenos días, jóvenes.